Buenas noches, soy Enrique Gómez y le doy la más cordial bienvenida a este programa de Reto 2024, donde revisamos la agenda de carácter nacional. En esta ocasión hablaremos de las conferencias mañaneras del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Recordemos, este ejercicio inició durante el actual sexenio y resultó inédito, pues ningún otro presidente de la historia de México había instrumentado un ejercicio de comunicación como las conferencias mañaneras. Ha sido sin duda una iniciativa de comunicación que con el tiempo se ha ido consolidando como un modelo de comunicación. A punto está ya de concluir el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y resulta pertinente analizar este legado en materia mediática, pues las mañaneras han despertado opiniones en favor y en contra. Hay quienes la consideran a la conferencia un elemento que alienta el derecho de acceso a la información pública, pero otros sectores ven a la mañanera como un factor de imposición y la condenan en materia mediática. De esto hablaremos hoy en Reto 2024. Para ello nos acompañan aquí en el estudio, vía remota, Hans Salazar, youtuber y periodista, y Omar Chavarría, director del portal Énfasis, quienes han sido protagonistas en las mañaneras, al darle un seguimiento puntual a este ejercicio de comunicación. Buenas noches, Hans, buenas noches, Omar, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Aquí estamos a la orden. Gracias. Y para entrar en la conversación, Hans, quisiera preguntarte, tú has estado ahí de manera asidua en las conferencias mañaneras. Recordemos, veíamos en la cápsula, el antecedente de estas conferencias, fueron las conferencias que en su momento el mismo Andrés Manuel López Obrador instrumentó cuando dirigió el gobierno de la Ciudad de México. Pero para entrar, primero habría que ir al concepto. ¿Cómo definirías tú este ejercicio de las mañaneras? No visto desde una estrategia de algún gobierno federal, sino visto como ciudadanos, como periodistas. ¿Cómo conceptualizarías tú a este ejercicio conocido hoy como las mañaneras? Sin duda es más que una conferencia tradicional a la que estamos acostumbrados. Es incluso lo menos acartonado posible. Efectivamente, el presidente López Obrador, cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, inició este ejercicio. Obviamente, pues empezó con pues algo de innovación, algo pues que no se había visto. Obviamente, la fuerza del día de hoy, pues ya desde Palacio Nacional, desde el Salón Tesorería, principalmente, que es donde se llevan a cabo, aunque también llega a salir a los estados de nuestro país, pues es más que eso. Él lo cataloga, me parece acertado también el concepto de un diálogo circular, es decir, hay una interacción, hay una comunicación, y las redes sociales, vaya que han influido bastante, los medios públicos, por supuesto, principalmente, aunque pues a los medios tradicionales son a los que menos les ha gustado, porque efectivamente pues no solamente da información, genera, pues da respuesta. Esa es otra de las cosas innovadoras de esto, que da respuesta a los ataques de la oposición o incluso la infodemia. Ahora estos nuevos términos a partir de la propia pandemia que desafortunadamente padecimos hace un par de años, esto del COVID, y se generó la infodemia, este término que tiene que ver con las mentiras, con las fake news llamadas así o conocidas así. Entonces, bueno, pues enfrenta todo eso, da información, pero también le habla al pueblo. Efectivamente, los que estamos ahí presentes en la mañanera, pues somos reporteros, camarógrafos, fotógrafos, periodistas de muchos medios, no solamente los medios tradicionales, sino también los medios digitales, los medios de las redes sociales emergentes, alternativos, como ahora se le conoce. Y se permite de manera libre hacer preguntas, hacer planteamientos, y también esto da a un contacto a través de las redes sociales con la gente. Y bueno, pues el presidente además se da vuelo porque pues es un presidente que le encanta la historia, es un presidente, me parece a mí, muy culto, es un presidente que cita mucho pues pasajes históricos de nuestro país, y me parece que enriquece mucho. Obviamente pues es un modelo que no tiene antecedente, no hay algo referente similar a eso, pero bueno, pues es un excelente ejercicio que supera por mucho lo que es una conferencia.
Gracias, Hans. Sin duda, mencionas un aspecto importante, esto que incluso ha sido también parte de la controversia de las conferencias mañaneras. No son conferencias hacia los periodistas o hacia los medios de comunicación, son por momentos mensajes hacia la misma ciudadanía. Y sobre ese tema, Omar, quisiera preguntarte, tú también que has estado dando seguimiento a estos ejercicios, ¿consideras que las mañaneras han realmente apuntalado conceptos como la transparencia gubernamental, como la rendición de cuentas, que son obligación de todo gobierno? ¿Consideras que desde las mañaneras sí han existido esos elementos que apuntalen estos factores básicos de toda democracia? Y yo creo que, como lo comenta nuestro amigo Hans, fue trascendental el que se pudieran armar este tipo de conceptos para difundir y a través de ello lo hemos visto, ¿no? O sea, cómo el presidente comparte y expone aquello que tal vez los medios hemos podido acotar o algunos medios de cierta corriente ideológica no dan a conocer. Entonces, sí, por supuesto, ha contribuido muy bien al tema de transparentar el tema de lo que están haciendo las diferentes áreas de su administración. Yo considero muy importante este modelo, puede ser juzgado, porque incluso lo han juzgado los detractores, como que ha abusado, ¿no? Que ha ocupado en términos no permitidos la imagen y los logros del gobierno, pero por otro lado también algunos, incluso alcaldes electos, lo han tomado como base y lo estarán implementando en sus nuevas administraciones, tener mañaneras, si bien no todos los días ni con tanta durabilidad, pero sí que sea un referente para que expongan ellos cómo está funcionando su administración, cómo va a funcionar su administración. Y del lado contrario, digamos, gracias Omar, del lado contrario, Hans, tenemos el otro concepto o la otra discusión. Se dice que las mañaneras también han sido un ejercicio para instrumentar una agenda mediática desde el gobierno federal, lo cual es válido. Sin embargo, ha habido señalamientos o cuestionamientos en ese sentido, de que hay una imposición. ¿Tú consideras realmente que las mañaneras han sido un instrumento o ayudarían a ser un instrumento para avasallar en materia de agenda mediática, Hans? Yo creo que no, yo creo que más bien, mi opinión, es que la mañanera tiene una audiencia muy elevada. Estamos hablando de un presidente sumamente popular, tiene un respaldo inédito, diría yo, en la época moderna de los presidentes. Bueno, pues tan solo las mediciones que hay al respecto del respaldo de la gente hacia él es impresionante. Yo lo decía hace un momento, no hay un antecedente, no hay un referente que digamos, ah, pues es que tal presidente lo hizo de esta manera. No, es que en realidad ni lo hacían, no rendían realmente, a mí me parece, una conferencia realmente libre, abierta, transparente, porque además esto, hay que decirlo, se cruza con las redes sociales, es decir, hay esa coyuntura, esa circunstancia donde ahora tenemos esa posibilidad de poner alguna plataforma de nuestra preferencia y poder ver de manera libre una mañanera. Entonces, ahora, la mañanera, yo eso también no lo había medido, pero, o no lo había referenciado, pero a los medios de comunicación tradicionales les ha enojado mucho. ¿Por qué? Porque la audiencia ya no la tienen en la mañana. Es un tema ahí de que mucha gente está más al pendiente de una mañanera, de una conferencia del presidente, que ya de muchos programas que a esa misma hora pues se encuentran como un espacio de noticias, qué sé yo. Entonces, el impacto, por ejemplo, con los migrantes es enorme, es gigantesco. Y obviamente, pues un gobierno tiene que presentar, tiene que plantear su agenda, los temas, pero creo que lo que más les ha enojado es que el gobierno, me parece a mí, en esta vez, de manera importante, tiene un instrumento para defenderse, para contestar, porque la verdad es que los medios masivos de comunicación corporativos estaban tan acostumbrados a controlar la agenda y a decir, prácticamente a dictar lo que es. Así sea una mentira, así sea una manipulación, es esto y punto.
Hoy no, hoy cambió todo eso. Me parece que la mañanera viene a romper todo ese tablero y obviamente pues los deja descolocados por completo a estos medios que terminan siendo ya no controlar la agenda nacional, y obviamente eso pues a ellos no les va a gustar jamás, no les gusta nada de esto. Ahora nada más apuntar rapidísimo, la mañanera es un ejercicio no solo inédito en nuestro país, incluso a nivel mundial. A mí me consta, por ejemplo, que en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, tienen un programa de estudio, de seguimiento a la mañanera como un ejercicio único en el mundo, donde un presidente diario informa y tiene esa comunicación con los medios de comunicación, pero principalmente con el pueblo. De acuerdo, sin duda estás tocando un tema, también la mañanera, por eso ha sido sujeto de controversia. Y aquí te quería preguntar, Omar, en este aspecto, ¿consideras que la mañanera, por esto mismo que comenta Hans, que ha causado pues malestar en el entorno de los medios privados, ¿consideras que la mañanera ha causado cierta polarización, me refiero a nivel mediático, o también una cierta polarización a nivel de los ciudadanos? Omar. Yo creo que los dos, ya lo dijo Hans, porque al romperse ese, esa concentración de información y ese rating, y ahora se ve dividido, incluso en algunos casos cargado hacia ciertos espacios, en este caso la mañanera, pues sí genera, ¿no?, esa división. Y también en el tema ciudadano, porque habrá muchas personas, porque muchos millones votaron no a favor de Claudia o del movimiento, que se han manifestado como un tema de abuso de parte del gobierno por tener estos espacios y ser como el yo, ¿no? Como el centro del poder. Entonces, por los dos lados creo que sí se ha visto esa polarización, pero ha contribuido, ¿no? Porque es un hecho histórico. Yo creo que ha contribuido a que el gobierno también tenga su espacio, sobre todo el presidente, y además a los funcionarios los pone a rendir cuentas, ¿no? O sea, a ver, secretario, ¿qué está pasando? Secretaria, infórmame. Y se ha convertido también en un espacio como que sin lugar a dudas los mexicanos lo vamos a extrañar, ¿no? Porque llega a haber incluso bromas, algunas menciones especiales, algunos personajes que se han adelantado. Entonces, sí es su espacio, ¿no? Es como la hora del presidente, bueno, que es más de una hora, que permite ese contacto con la ciudadanía y obviamente a sus detractores, que tienen o no tienen el derecho de estarlo, pero pues obviamente sí genera esta polarización, lo cual yo creo que es válido en un tema de democracia, ¿no? No todos tenemos que tener la misma aceptación por cierta persona y eso nos permite que haya esa libertad de expresión, esa pluralidad, pero sin lugar a dudas sí hay esa división tanto en los medios de comunicación como en la sociedad. Gracias, Omar. Sin duda tocas un tema que iremos hablando en el próximo bloque, que es el tema de la deliberación y de la libertad de expresión. Estamos hablando sobre las conferencias mañaneras como modelo de comunicación política. Hans, entremos a las secuelas, a las consecuencias que nos deja esta conferencia que se ha desarrollado durante 6 años prácticamente. ¿Cómo percibes que ha cambiado la relación entre el gobierno federal y los medios privados de comunicación? Ya mencionabas algo, pero ¿cómo percibes que se ha modificado esa relación entre gobierno federal y medios privados de comunicación a raíz de la mañanera? Fíjate que más que del gobierno federal, con el pueblo. Yo sí creo que hay una modificación ahí, incluso hay ya estadísticas, estaba viendo unas mediciones de Reuters y efectivamente también de la Universidad de Oxford, donde vienen en caída libre los medios tradicionales, o sea, están pero a la baja, y no solamente los tradicionales. Estaba viendo, por ejemplo, que Latinos también que no es un medio tradicional, es un medio nativo digital, y también está, pero para abajo. Me parece a mí que esa es parte de la conciencia que ahora hay, y sí creo yo que no solo es un eslogan, el tema de la revolución de las conciencias es muy real y lo estamos viviendo. De acuerdo, sin duda, porque aquí hay que señalar, las conferencias mañaneras es un elemento, el otro es otro elemento que tú mencionabas sobre el surgimiento de muchos medios emergentes, que son otros espacios de libertad de expresión. Así es. Y en este aspecto, Omar, quisiera preguntarte cómo se vislumbra precisamente esta comunicación entre las audiencias, ciudadanía, gobiernos, a raíz de todo esto que hemos visto en las mañaneras.
Yo creo que se va a diversificar aún más la audiencia, se rompe ese totalitarismo de que alguien tenga el 100%, y ahora con los medios emergentes, pues surgen a cada momento portales, ¿no? Lo cual también suele ser un poco arriesgado porque, pues, no nada más por abrir un perfil de Facebook y publicar alguna nota ya te vuelves periodista, ¿no? O por querer tener ese derecho a la libertad de expresión ya eres un comunicador, un líder de opinión, y es ahí donde también se radicaliza mucho el tema se polariza mucho a la sociedad, porque pues hay tantos, cientos ya, que pues hay donde escoger. El tema es qué tan verídico y qué tan eficaz suele ser el que se abran como hongos los portales o las páginas de Facebook que transmiten noticias. Así es, y tocas un tema importante y esa es la siguiente pregunta que le haría Hans. Dentro de este mismo contexto de esto que estamos platicando, las conferencias mañaneras han fortalecido el ejercicio periodístico. Hoy tendríamos un mejor periodismo. ¿Hay más información para la ciudadanía? Yo creo Hans. que hay más opciones, yo creo que hay más opciones efectivamente. Yo difiero ahí, yo creo que bienvenidos todos los portales, los espacios, y más que sean también ciudadanos libres. No se necesita una carrera para ejercer la comunicación. Efectivamente, lo que sí se necesita es la honestidad, es la ética. Eso ya también dependerá mucho de la gente, y ese es el despertar, que la gente también tenga derecho a elegir, a definir y también a discernir y a diferenciar entre quienes mienten, aunque abran un nuevo canal o una nueva página, y quienes están diciendo la verdad. Yo difiero mucho en este tema de la polarización, porque es una narrativa más bien de la oposición que ha estado implementando. Más bien yo lo que veo es una conciencia y una apertura impresionante de la gente a cuestionar y abiertamente diferenciar. Entonces eso es lo que yo veo. Gracias, gracias. Sin duda, Hans, ahí tenemos ese referente de, por un lado, medios emergentes, ciudadanía más activa y, obviamente, una nueva estrategia de comunicación. Y Omar, para completar este nuevo escenario con las conferencias mañaneras, la ciudadanía camina hacia un entorno de mayor información y sobre todo no de mayor información, también de una mayor posibilidad de crítica, de ser una sociedad más crítica con este ejercicio de las mañaneras. Yo creo que de transparencia es algo que no habíamos visto, algo en el que el presidente se puede exhibir casi de manera transparente, porque pues yo también he visto que algunas cosas le pueden incomodar, que le hace cierta mella, pero bueno, pues el que lo ponga a nivel nacional, lo que está haciendo el gobierno de forma, digo, transparente, pues genera eso que tú estás diciendo, ¿no? Entonces, yo lo veo muy válido, yo lo veo muy positivo. Yo insisto que para comunicar sí hay que ser profesional, porque pues quien no es periodista o que no es comunicador abre su página híjole, hemos visto tantos fakes que la gente entre que entiende y no entiende ya compartió, ya hizo, y ahí es donde yo creo que sí tendríamos que ser un poquito más puntuales. Viva la libertad de expresión, viva la apertura, eh, como dicen, el tema de la conciencia, pero sí tenemos que estar como muy conscientes de dónde consultamos las fuentes también. Así es. Me parece que, digamos, hemos ya abordado, hemos dado un análisis, hemos dado un repaso a lo que han sido las conferencias mañaneras. Tenemos varios aspectos. Primero, esta estrategia inédita, histórica, que sin duda se parte de un elemento de libertad de expresión, de transparencia, de derecho de acceso a la información, algo que no había hecho ningún presidente en México. Tenemos ese elemento. Por otro lado, tenemos el asunto de medios emergentes que se convierten en nuevos canales de comunicación. Por otro lado, tenemos una ciudadanía más activa, que es una audiencia más activa también, que exige mejor contenido. Y tenemos un entorno donde, sin duda, durante estos 6 años tenemos una sociedad distinta. Ha habido muchos cambios políticos, muchos cambios en el aspecto electoral, político electoral, y que seguramente lo vamos a seguir viendo en los próximos años. Yo les pediría simplemente, para tratar de recapitular, el programa nos da para, o el tema nos da para varios programas, pero les pediría nada más recapitular y tratar de sacar una breve conclusión de esto que hemos comentado hoy, tratando de ir definiendo qué han sido estos ejercicios de las conferencias mañaneras. Hans, por favor, si nos pudieras brevemente comentar tus conclusiones. Sí, yo nada más aclarar, por ejemplo, yo no estudié periodismo.
Yo no había ejercido el tema de la comunicación, lo estoy ejerciendo a partir precisamente de las mañaneras. Las circunstancias, digo, aquí no alcanza para platicar cómo llegué a esto, pero estoy haciéndolo con todo el gusto del mundo y no se necesita el tema de que ciudadanos, ciudadanas abran canales nuevos de comunicación para que generen más fake news. Me parece que está comprobado que los corporativos son los que manejan verdaderamente mayores cantidades de fake news y de controles. Hemos visto en esta campaña electoral, que de manera inédita se generó una infodemia que no se había dado, y las millonadas que provienen de donde proviene es incluso del extranjero, controlado obviamente por una estrategia bien definida, no de la sociedad. Así es de que bienvenida a la libertad, y creo que este ejercicio de las mañaneras nos da para mucha discusión. No es perfecto, pero sí es mucho mejor a lo que teníamos antes. Por supuesto, si lo comparamos, por ejemplo, con el gobierno de Enrique Peña Nieto, la diferencia es abismal. Y coincido plenamente también contigo. En materia del ejercicio periodístico, lo más importante es la ética, más que ir a una universidad. Digo, es otro tema que tendríamos que abordar en otra mesa. Omar, tus conclusiones rápidamente, por favor. Claro, no, bueno, si lo hablamos con gobiernos del viejo régimen, pues ahí está Manuel Buendía, ¿no? Lo mataron, por decir la verdad. Qué bueno que se abran esos canales de oportunidad para manifestarle a la gente, al ciudadano a nivel nacional, de lo que expone el gobierno federal. Y más aún, lo comenté al principio, que los alcaldes, algunos los van a estar retomando a su forma, pero tomando ese modelo de mañaneras para darle a conocer al ciudadano, ya más en lo local, cómo está trabajando su gobierno. Entonces, claro que es un parteaguas. Felicidades para aquellos que ocupen este nuevo modelo, y todos los que sean para bien, para comunicar y de manera oportuna y veraz a la ciudadanía, y no con fake news, por supuesto. O sea, eso retribuye y contamina el entorno, que de por sí está muy polarizado, pues contribuye aún más. De acuerdo, pues muchas gracias por su aportación a esta mesa de análisis. Queda claro que esta mesa tendrá que continuar en el análisis de este modelo de comunicación política que es la mañanera. También queda claro que todo gobierno tiene el derecho de instrumentar modelos de comunicación política, como ha sido este ejercicio que hemos conocido durante los últimos 6 años, con el fin de acercarse de mejor forma a la ciudadanía, a las audiencias. Y pues aquí tenemos este ejercicio que hoy hemos hecho para tratar de ir analizando estas conferencias que se convierten en un ejercicio inédito, histórico para nuestro país, y veremos cuál es el siguiente ejercicio que se desarrolla en el próximo gobierno federal que dirigirá Claudia Sheinbaum, sobre todo con el matiz de la transparencia, el acceso a la información pública, y que sigamos fortaleciendo un entorno democrático, donde también debe haber canales de comunicación para que la ciudadanía se exprese. Les agradezco su presencia el día de hoy. Buenas noches, sigamos en Reto 2024.